Bueno, bien. El profe Sandro decía al principio algo que es clave. Este es un ejercicio entre pares, entre colegaje, pues, que nos permite siempre construir. Y ustedes que me conocen saben que el espíritu siempre es constructivo, ¿vale? Digo ello porque cuando uno se pone allí, digamos, lo que uno hace es defender su trabajo, muestra la pasión por lo que hace, el convencimiento de su trabajo, el cual, digamos, no lo vi siempre. El mismo entusiasmo con el que arrancamos no es el mismo con el que terminamos, y eso es importante siempre mantenerlo. Es un aspecto de forma, pero es importante que lo podamos desarrollar. Vamos al fondo. Hay cosas que me inquietan. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto en términos de tiempo? Primer elemento, para definir el análisis del discurso. Periodo 2000 tal, ¿a qué tiempo? Eso es importante en un análisis del discurso. Fíjense que cuando presentaron los debates, presentan 3 debates, digamos, ¿cierto? Y los tiempos cambian mucho, entonces lo descontextualizan a uno. Siempre un análisis del discurso requiere una contextualización. Vamos a analizar este periodo de tiempo, bueno, ustedes lo definen, hay que establecer unos criterios. 2, en aquello de la descontextualización, posiblemente lo tengan en el trabajo, pero pues no se presentó, y hay que hacer una diferencia entre los 40 artículos que presentan, ¿cierto?, para soportar la importancia de su trabajo, versus los documentos de prensa, porque son 2 elementos distintos, ¿cierto? Y ello, me parece, ustedes arrancan hablando de artículos 40, entonces yo ahí hago una pregunta: ¿qué tipo de artículos son? ¿Qué tipo de documentos son? ¿Cierto? Si tienen que ver con la reserva o si tienen que ver con el discurso, y eso es importante. O sea, ustedes se metieron en algo que me apasiona, y es el discurso, ¿sí? Pues lo he estudiado, y de hecho hoy especialmente he venido leyendo sobre el discurso, y pues si quieren ahora les dejo un textico, pues de forma complementaria, que habla de estrategias de investigación, bueno, por otros proyectos que estamos por ahí desarrollando. Profe Sandro, ahí está, por acá está en esta parte. Bueno, ahí está. Y pues va coincidiendo con varios de los elementos. Es importante siempre presentar el esquema de trabajo, chicos. Eso es clave en un análisis del discurso. Poder decir cómo defino yo los artículos, qué tipo de documentos voy a leer, en qué periodos de tiempo, por qué es de abajo versus el otro, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido queda desvirtuado el sentido de la entrevista. Ahí me parece que tendremos que lograr una mejor conexión. Voy a hacer unas preguntas, si se quieren, retóricas, pero es entendiendo por qué 2 objetivos, el objetivo general y otro más, no me acuerdo ahora cuál, hablan de analizar. ¿Cuál sería entonces el resultado de dicho análisis? ¿Cómo tendría que comprender el par o el jurado lo de analizar? Analizar el discurso planteado para el tal, ¿cierto? Y creo que es el 2 que habla de analizar tal cosa. Analizar tal cosa. Bien. Hay que ser, o yo sugiero, como el análisis es desde el paradigma sociocrítico, dialóguenlo, ¿cierto? Y decir, vea, vamos a hacer este análisis desde la perspectiva del paradigma. Puede ser que no esté ahí escrito, pero convérsenlo para que el paradigma no quede como un acto retórico allá en la parte de la presentación, sino que mostremos más bien la articulación. Queda a criterio de ustedes y del profe la definición de los objetivos. Si van a hacer todo el tiempo analizar, entonces tendrían que revisar los otros para que no queden como quizás actividades que son propias del análisis del discurso. Pregunto con claridad al grupo: ¿cuáles son las categorías preliminares con las que se lanzaron a hacer análisis del discurso? Entonces Alejandra al principio habló de 3 categorías. ¿Cuáles son? Medio ambiente, reserva y discurso. Vale. Quevedo presentó al final 4, ¿no? Sí, son las mismas, solo que se añade reserva por el Thomas Mandelbaum. Lo que pues, cuando nosotros iniciamos con la investigación, no habían artículos, digamos, como serios acerca de la reserva Thomas Mandelbaum, aparte de los estudios realizados por el profesor Mandelbaum y los estudios de la Hammond. Vale.
acaba de poner un tema. No hay estudios serios. Y me lleva a otro lugar que es muy común, por acá tengo anotado, cuáles son las evidencias de las afirmaciones. Los estudios no son serios, los estudios, el exfuncionario. ¿Cuáles son las evidencias en términos de análisis del discurso donde tú digas, mire, en 1900 tal, dijeron tal cosa, en el 2000 tal cosa? Cuando uno hace análisis del discurso, sugiere la literatura, hay que mostrar unas temporalidades. Proponen el tema de lo semántico, la fonética y demás. Yo creo que estamos en una fase de acercarnos a ello, por tanto no voy a preguntar sobre ese aspecto. Pero tengan en cuenta esos elementos. Podemos rastrear y te aseguro, Quiroga Alejandra, que sí hay estudios, y muy serios, ¿cierto?, sobre la relevancia de la reserva. También va a haber estudios muy serios de las constructoras de por qué es importante construir. ¿Sí? Para que nos evitemos un poco esas afirmaciones. Tienen ustedes que desarrollar categorías de análisis, modelos de análisis, esquemas del análisis o fases, estrategias para poder realizar el análisis del discurso. Que en sí quiero felicitarles a ustedes y al profesor porque me gusta que los trabajadores sociales salgan de lugares comunes a realizar investigaciones. Y ese es un aporte y eso hay que potencializarlo. ¿Sí? O sea, hacer análisis del discurso es una tendencia muy importante que nos va a llevar a una atención. Y esta es la última pregunta. ¿La investigación de ustedes es una investigación científicamente apolítica o una investigación científicamente política? Científicamente política. Porque desde el doctor Van Dyck se hace un análisis crítico del discurso desde una mirada política. Ahí es importante entonces que ustedes lo afiancen, lo desarrollen y lo propongan en perspectiva sociocrítica, chinos. ¿Vale? Claro, aquí este texto va a decir, una de las debilidades es que dicen que esto no es científico y todo lo contrario, es científico y además es político, porque marca la intencionalidad de los investigadores, desmitificar las mentiras dadas en el discurso, construir retóricas. Ahí viene bien el texto de André Noel Roth, cuando habla de la retórica y cómo los discursos empiezan a reproducir las intencionalidades políticas y lo aborda desde los paradigmas. Valdría la pena revisarlo. Y insisto, ¿qué son los 40 artículos versus los otros artículos de prensa y tiempos? Bueno, yo pues aquí las otras notas luego se las comparto al profe y los vuelvo a felicitar. Bien que se salgan de lugares comunes en trabajo social para la investigación. No omitan, y si van a hablar de entrevista, pues pilas, porque no hablaron de una definición de muestra, si es intencional, cómo y por qué van a llegar a esas 4 personas. ¿Sí? Bien, muchas gracias, muchachos. Bueno, bien. El profe Sandro decía al principio algo que es clave. Este es un ejercicio entre pares, entre colegaje, pues, que nos permite siempre construir. Y ustedes que me conocen saben que el espíritu siempre es constructivo, ¿vale? Digo ello porque cuando uno se pone allí, digamos, lo que uno hace es defender su trabajo, muestra la pasión por lo que hace, el convencimiento de su trabajo, el cual, digamos, no lo vi siempre. El mismo entusiasmo con el que arrancamos no es el mismo con el que terminamos, y eso es importante siempre mantenerlo. Es un aspecto de forma, pero es importante que lo podamos desarrollar. Vamos al fondo. Hay cosas que me inquietan. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto en términos de tiempo?